Si hay una cosa que le gusta hacer a nuestros miedos, es disfrazarse, porque al miedo, como a todo el mundo, también le gusta pasárselo bien. Esconderse al otro lado de una puerta. ¿Hola? O al final de un túnel para que le persigas. Hola. O instalarse en los segundos que siguen a una pregunta, cuya respuesta, en realidad, ¿Hay alguien ahí? no queremos escuchar. Lo perverso, lo monstruoso, lo desconocido. Todo disfraces que desde el inicio de todo los seres humanos intentamos comprender y desmenuzar para poder asimilarlos mejor. Pero el miedo, no se sabe cómo, siempre sobrevive a casi todos nuestros intentos. Tiene la paciencia y desde luego sabe esperar el momento para sorprendernos. ¿Hola? El tema es, ¿con qué propósito? ¿Quién anda ahí? Por si acaso, no te vuelvas. Shh, silencio. Escucha. Negra y criminal. Pienso que estaba poseído por demonios. Lo tenía en la cabeza desde niño. Hablé con algunos teólogos cristianos, algunos muy buenos, y ellos de hecho pensaron que sí estaba poseído. Eso es lo único que se me ocurre, que algo me impulsó a hacer esto, porque la gente normal no hace todo esto. ¿No puedes pararlo? No puedo pararlo. Me controla. Es como si tomara los mandos. El caso real. Estoy ocupado. ¡Que alguien coja el teléfono! ¡Joder! ¡Capullos! Diga. ¿Diga? Ok, muy gracioso. Voy a colgar. No cuelgue. ¿Es el periódico Wichita Eagle? Así es. ¿Con quién hablo? Llenáis vuestras páginas de farsantes. Todos esos que proclaman haber matado a la familia Otero son todos unos mentirosos. ¿Con quién hablo? Yo, y solo yo les maté. Yo soy el asesino. Joe, escucha esto. Maté primero al padre. No me esperaba que fuera a estar allí. Luego fui a por su mujer. Y por último, acabé con los pequeños. Aún recuerdo sus gritos. Fue muy excitante. ¿Me quieren encontrar? ¿Quieren saber quién soy? Busquen en la biblioteca pública de Wichita. En la sección de ingeniería hay una carta escondida en un libro. Allí encontrarán las respuestas que buscan. Seguiremos en contacto. Espere, no cuelgue. A los pocos minutos, un destacamento de agentes del Departamento de Homicidios recorrían los pasillos de la biblioteca en busca de la carta. No les costó demasiado localizarla. Al fin y al cabo, fue escondida para ser encontrada. En ella, Dennis L. Rader describía con sumo detalle sus asesinatos. La carta acababa así. Puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo, porque es su naturaleza. Yo no cambiaré el mío. Las palabras clave para mí serán: átalos, tortúralos, mátalos. Ustedes lo verán de nuevo. Estarán en mi siguiente víctima. Postdata. Lamento que esto le suceda a nuestra sociedad. Buena suerte con su caza. Átalos, tortúralos, mátalos. En inglés, bind, torture, kill. BTK. Soy BTK. Yo soy el tío al que están persiguiendo. Sin ninguna duda. Dennis L. Rader, alias BTK. Por Mónica González Álvarez. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you. Advertimos que este caso o partes de él pueden herir su sensibilidad.
based on a true story, which is based on a lie. Una doble vida, eso era lo que Dennis Seeley Rader llevó durante más de 30 años, por cierto, algo muy común en los asesinos en serie. Esa podría ser la carta de presentación de este hombre, que mató impunemente, pues alrededor de una decena de personas. Y es que para planificar, ejecutar según qué crímenes, se hace necesario tener, como digo, esa doble vida. En el caso de Rader, este se valió de su matrimonio, su hija, su educación universitaria y su posición como voluntario en los Boy Scouts y en la iglesia para ganarse el favor de sus víctimas. Claro que ¿quién iba a pensar que un respetable miembro de la comunidad acabaría siendo un verdugo, no? La respuesta es muy clara: nadie. Para entrar en materia es mejor que conozcamos un poquito más la vida de este personaje. El jefe de grupo de los Boy Scouts nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos, en una familia de 4 hermanos. Él era el mayor y en este lugar aparentemente tranquilo fue donde Dennis, ya desde muy jovencito, fantaseaba con vejaciones, tortura, sadismo y muerte. Tampoco le ayudó mudarse de ciudad cuando destinan a su padre a Wichita para trabajar en una compañía de gas. Allí siguió encerrándose en sí mismo. Aquel retraimiento que le caracterizaba le hacía ser un chico introvertido, callado y con muchísimos complejos. No me cabe la menor duda que tuvieron mucho que ver los problemas que padeció en la escuela de Wichita debido a una discapacidad en el aprendizaje. Esto motivó que fuese un alumno bastante mediocre, lento y muy inseguro. Así que esa acomplejada personalidad derivó en una violencia extrema. Sus primeros objetivos fueron, como todos los asesinos en serie, los animales, contra quienes se desfogaba. Torturarles se convirtió en su vía de escape, por decirlo de alguna manera. Utilizaba perros, gatos y ratones como conejillos de indias a los que desmembraba y mataba impunemente. Contra ellos descargaba aquellas frustraciones que iba escondiendo día tras día. De hecho, su falta de adaptación social y los primeros desengaños fue lo que le llevaron a ingresar en el Ejército del Aire en el año 1966, donde trabajó como técnico de aviación. Curiosamente, allí alcanzó el rango de sargento y hasta obtuvo una medalla por buena conducta. Parecía que su vida, comenzaba a ser de lo más normal, pero tras dar por finalizada esa etapa en el ejército y regresar a Wichita, algo cambió. Primero se casó. Rondaba mayo de 1971 cuando Paula Diaz, una germano-estadounidense, contrajo matrimonio con Dennis. Todo estaba destinado a la felicidad, pero la verdad es que no fue así. A partir de ese instante, la mala suerte volvió a su vida. Rader comenzó a saltar de empleo en empleo. Trabajó, como ensamblador en una compañía, estuvo en un supermercado, agente de seguridad privada y hasta obtuvo el título de grado como funcionario de justicia. Sin embargo, nada parecía llenar su espíritu. El giro de 180 grados ocurrió cuando Dennis fue despedido del supermercado donde trabajaba más o menos a finales de 1973. El que hasta entonces se había comportado como un ciudadano de lo más ejemplar, o eso parecía, aquel hecho desencadenó su locura criminal. Toda aquella desilusión encontró una salida, la búsqueda incansable de víctimas con las que desahogarse, como él mismo decía. A partir de ese instante y con tanto tiempo libre, Dennis se dedicó a vagar con su coche por las calles, vigilando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Se lo tomaba con muchísima calma, no dejaba nada al azar. No era un hombre precisamente imprudente, quería que todo saliese bien. Las observaba y las seguía durante horas a esas víctimas. Apuntaba sus rutinas e incluso se acercaba a sus buzones para conocer sus nombres. Recuerdo que llegó a decir durante el juicio que cuanto más sabía de una persona, más confortable se encontraba con ella. Curioso, ¿verdad? El primer crimen llegó. Los Otero fueron sus elegidos, una familia de origen hispano cuyo asesinato marcaría su carrera como serial killer. Rader era tan novato como astuto. No tenía nada planeado, pero sí algunas ideas de cómo lo haría. Primero cortaría el cable de la línea telefónica. Después se dirigiría a la puerta trasera y esperaría su oportunidad. Por ejemplo, uno de los miembros de la familia saliendo de la casa y dejando la puerta abierta. Y no tuvo que esperar mucho. En breve, el hijo mayor salió de la casa. ¿Rocky? ¡Vamos! Mamá salga un rato a pasear al perro. ¡Vamos, Rocky! Rader aprovechó la ocasión para colarse en el hogar de la familia Otero. La pareja y 2 de sus hijos descansaban tranquilamente viendo la televisión. ¡Quietos! Al que haga algo raro le meto un tiro, ¿queda claro? ¿Pero qué hace?
Arriba, levantaos del sofá. Venid aquí. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Señor Otero, le confieso que no esperaba que estuviese usted aquí. Siéntese. ¡Siéntese! Por favor, no nos haga daño. Llévese todo lo que quiera. Sentaos en las sillas. Nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Verdad, bonita? Déjela en paz. Eso pretendo. Dejarla totalmente en paz. Rader sacó cuerdas y los ató a las sillas de pies y manos. Cubrió la cabeza del marido con una bolsa de plástico y la ató con cuerdas. Entonces empezó a apretar. ¡Suéltalo! Para, por favor. ¿Lo sientes, Joseph? Te sorprende que sepa tu nombre. También sé el nombre de tu mujer, Julie, y de tus hijos. Os llevo vigilando semanas. Sois mi primer proyecto, ¿sabéis? Y creo que me está saliendo muy bien. ¿Qué tal, Joseph? ¡No! ¡Joseph! ¡Mamá! ¿Por qué lo has hecho? ¡Hijo de puta! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Nos van a matar! Silencio, Julie. No te pongas así. En unos minutos te vas a reunir con él. ¿Sabes? Tienes una hija muy guapa. No la toques. Shh. ¡Qué bien hueles, pequeña! No, déjala, por favor. Por favor, te lo suplico. ¡No toques a mi hermana, cabrón! Sin embargo, el niño es un poco maleducado, ¿no? La inercia del golpe mandó al suelo al hijo pequeño de los Otero, que quedó inconsciente. En cierto modo, se llevó la mejor parte. Se libró de ver las macabras escenas que la mente de Rader había planeado hacer realidad. ¿Sabes, niñita? Te podría violar ahora mismo. Y tu madre lo vería todo. Seguro que aún eres virgen. Déjala, por favor. Es una niña. Hazme a mí lo que quieras, por favor. Julie, ese olor que emanas, ¿es miedo? Me estoy poniendo muy cachondo. ¿Quieres hacerme una paja? No, mejor ya me la hago yo. Tú solo mírame. ¿Te gusta? ¡Contesta! Sí, me gusta. Estaba tan excitado que eyaculó en unos pocos segundos. No se molestó ni en limpiarse. Se abrochó el pantalón y siguió con su proyecto. Sacó una segunda bolsa y la colocó sobre la cabeza de la madre. No te resistas, Julie. Déjate llevar. No estarás sola allí arriba. Me encargaré de enviar a tus hijos contigo. Mientras se disponía a seguir con Josephine, la hija pequeña, los padres se despertaron. Los esfuerzos del asesino no habían sido suficientes para matarles. Rader volvió a ahogarles, y esta vez sí fue la definitiva. La pequeña Josephine se retorcía en la silla sin poder liberarse. Josephine, sois una familia dura. ¿Tú tampoco quieres morirte? Vamos. Subió a Josephine al segundo piso y colocándola sobre una silla, le puso una soga alrededor del cuello y ató la cuerda a una tubería del techo. Es divertido. ¿No te parece divertido? Sí, tiene razón. Es aburrido. Acabemos cuanto antes. Le dio una patada a la silla. Repitió la operación con su hermano pequeño. Lo ahorcó de manera mecánica, de manera brutal. Su proyecto estaba casi completado. Solo faltaba un detalle. Ya está. Así estáis guapísimos. Sois una familia perfecta. Rader colocó cuidadosamente los cadáveres de toda la familia en la cama y volvió a masturbarse. Esta vez eyaculó sobre sus fríos cuerpos. Luego se marchó. Fue el hijo mayor quien encontró la demente escena poco más tarde. Mamá, ya estoy en casa. ¿Mamá? ¿Habéis salido? Papá, ¿dónde estáis? ¡Dios! Yo nunca había estrangulado a nadie así. Así que en realidad no sabía cuánta presión había que aplicar ni durante cuánto tiempo.
Pánico. Eso es lo que sintió Rader la primera vez que estranguló a sus víctimas. Ese primer día entré en pánico, así lo explicaba sin titubear durante el juicio de Dennis L. Rader. Según narraba aquel primer crimen, el de la familia Otero, le hizo perder el control de sí mismo hasta llegar a la aberración más inimaginable. A partir de ahí llegaron más y más muertes. Nadie sospechaba que detrás de esa apariencia de normalidad se escondía un violento depredador. Su amigo de la infancia, Roger Fardin, explicaba que no vio nada distinto en él cuando compartieron tiempo juntos. Así lo describía. Yo nunca creí que sufriera abusos de ningún tipo siendo niño. Nunca le vi abusar de nadie, ni de animales y ese tipo de cosas. Ni tampoco Larry Jesseth, con quien coincidió en el instituto y al que describió como un chico invisible. El hombre invisible. El 99% de las veces que le he visto, su mente estaba a 1000 millas de allí y nunca le he visto reír. Esta es una de las cosas que en cierto modo se me quedó clavada, su falta de sentido del humor. Sin embargo, el mismo Dennis L. Rader sabía perfectamente que su comportamiento en aquellos primeros años de infancia y juventud no eran normales. Así se lo hizo saber a Larry Hatteberg, periodista que cubrió la historia de BTK para un canal norteamericano de televisión durante los 30 años que duró la carnicería. Le pregunté si era consciente mientras crecía de que le pasaba algo raro, y él me contestó que cuando se dio cuenta en la escuela primaria de que tenía un problema, se quedó muy sorprendido de que nadie le hubiera pillado, de que nadie se hubiera dado cuenta de que pasaba algo con Dennis Rader, incluso en el colegio. Ahí estaba la clave. Su conducta durante sus primeros años, porque un asesino en serie no se levanta un día y comienza a matar porque sí. Ese sentimiento criminal germina tiempo atrás. 10, 15, 20 años antes, la mente del criminal inicia una serie de fantasías, algunas sexuales, otras más violentas, hasta que un día, ya completada esa gestación, empieza la matanza. Por eso, cuando un serial killer mata, siempre va dejando cada vez menos espacio entre un asesinato y otro. En el caso de Rader, tras el crimen de los 4 integrantes de esa familia Otero, llegó el turno de Catherine y Kevin Bright. Habían pasado tan solo 3 meses y BTK volvía a atar, torturar y asesinar. Fue el 5 de abril de 1974. Los cuerpos de la familia Otero aún estaban calientes en el recuerdo de los ciudadanos de Wichita. La policía andaba tras la pista del asesino, aunque esto a Rader le importaba bien poco. Él siguió con su procedimiento habitual. Paseó por el barrio, observó y eligió a Catherine y a Kevin para su segundo proyecto. Sabía que a esa hora nunca estaban en casa. Se dirigió a la puerta trasera, rompió el cristal y entró. Paseó por la planta baja y se sentó en el sofá del comedor para darles la bienvenida. Esto es vida. Tienen una casa muy bonita los hermanitos Bright. Kevin, acuérdate de llamar mañana a mamá. Es su cumpleaños. Bueno, tampoco soy tan despistado. El año pasado casi se te olvida. Si no fuera porque yo te lo... Vaya, Catherine. He de reconocer que me ha sorprendido. No sabía que vendrías con tu hermano. ¿Qué tal, Kevin? ¿Quién es usted? ¿Y qué está haciendo aquí? Eso mismo me estaba yo preguntando. ¿Qué estás haciendo tú aquí, Kevin? Por favor, no nos hagas daño. Tranquila, Kat, todo va a salir bien. Por favor, no sé quién es usted, pero coja todo lo que... Eso hago. Catherine, siéntate. Y tú, Kevin, átala con esto. Tranquila, Kat. Voy a sacarte de aquí, no te asustes. Voy a escapar y a traer ayuda. No me dejes aquí. Volveré enseguida. Tú grita para llamar su atención. ¿Lo harás? Sí. Ok. ¿Lista? ¡Ahora! ¿A dónde vas? ¡Vamos, camina! ¡Suéltame! Tú no estabas invitado a esta fiesta, Kevin. Pero ya que estás aquí, no te preocupes, que tendrás tu trozo de tarta. Rader sacó una cuerda y con un rápido movimiento rodeó su cuello y empezó a tirar. ¡Por favor, déjala ir! ¡Por favor, ella es muy especial! De eso no me cabe la menor duda. ¡Ayuda! Tranquilo, Kevin. Todo acabará pronto. ¿Sabes lo que haré cuando acabe contigo? Seguro que lo adivinas. Eres un chico listo. ¿No dices nada? Ok. Creo que me follaré a tu hermana. Y después la mataré. La rabia le dio a Kevin una oportunidad. Consiguió zafarse de Rader y huyó hacia la puerta en busca de ayuda. ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude, por favor! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Te vas a enterar! ¡Corre, Kevin, corre! ¡No! ¡Kevin!
huye! ¡No vas a poder salvar a tu hermana! Al fin solos, Catherine. Parece que a tu hermano le gusta hacerse el valiente. Seguramente ahora mismo estará llamando a la policía. Una pena, porque tenía pensado hacerte muchas cosas. Pero no nos queda tiempo. No queda más remedio que ir por la vía rápida. ¿Te gusta mi nuevo juguete? Lo vas a estrenar tú. ¿Lo sientes dentro de ti? Adiós, Catherine. Catherine no sobrevivió a las profundas heridas que le había provocado Rader. Cuando llegó la policía, su cuerpo ya estaba frío. Kevin consiguió salvarse. Pasarían 3 años antes de que Rader volviera a asesinar. Lo haría presa de su nueva obsesión, convertirse en el serial killer más famoso de América. Dennis L. Rader pasaba físicamente desapercibido. De ahí el éxito de sus crímenes. Era un hombre moreno, algo calvo, con barba, gafas. Bien podría pasar por un ciudadano más de nuestra comunidad, por nuestro vecino del descansillo, por nuestro compañero de trabajo incluso. Hay muchas formas de camuflarse, como asegura José María Benito, inspector de la Policía Nacional. Normalmente un asesino en serie se suele camuflar pasando lo más desapercibido posible. Esa es la esencia del asesino en serie, porque si se hiciera notar por algo, si él quisiera llamar la atención, lógicamente, pues al final no terminaba siendo un asesino en serie, porque al segundo, al tercer crimen, lógicamente sería con toda probabilidad detenido. Pero la esencia fundamental de los asesinos en serie es pasar desapercibido, llevarse bien con sus vecinos, ir al trabajo normalmente, llevar una vida familiar normal, como puede llevar cualquier otra persona, y ese es el sentido que tiene el camuflaje de los asesinos en serie, pasar lo más desapercibidos posible en su vida normal y solo salir al exterior cuando pretenden o cuando quieren cometer un crimen. Fama e instinto. Esos 2 motivos eran más que suficientes para que Rader vigilase a sus víctimas, para acabar torturándolas y asesinándolas posteriormente. Pero, ¿cuál pesaba más? ¿Por qué esa necesidad de notoriedad? Esas incógnitas siempre aparecieron en torno al caso BTK. Lo que mueve a matar a un asesino en serie normalmente empieza siendo el instinto en muchas ocasiones, pero termina siendo la fama. Ellos no soportan un asesino en serie cuando lleva ya una serie de crímenes cometidos y la policía le pisa los talones, pero no acaba de detenerle. Lo que pretenden, en definitiva, es hacerse notar, es esa fama, es el llamar la atención, es el decir que he sido yo, que no han sido otros. Muchos asesinos en serie han tenido que llamar a los medios de comunicación, han tenido que llamar a la policía diciendo es que esa persona que está diciendo que ha cometido estos crímenes no es, que es otra, que os estáis equivocando de persona. Pero además tienen que mantener esa fama durante el tiempo, es decir, cuando pasa mucho tiempo sin cometer un crimen y la policía todavía no les ha detenido, lógicamente ellos tienen que hacerse sentir y decir que están ahí, ¿no? Y cometen otro nuevo crimen, e incluso avisan a los medios de comunicación, mandan mensajes a la policía y terminan diciendo, bueno, no sois capaces de pillarme. Y es esa fama, es ese halo que les envuelve, lo que en definitiva determina pues que esta gente empiece persiguiendo otros instintos o mate por otros instintos, pero termine matando precisamente por conservar esa fama. El caso de Dennis L. Rader se sintió precisamente obligado a matar. Sus últimos crímenes los cometió precisamente por mantener esa fama. La policía llegó a interrogar a más de 1.000 personas de la localidad donde vivía Rader, pero en definitiva no encontraban al asesino, no encontraban al culpable. Algunos incluso se llegaron a imputar algunos de los crímenes que había cometido Rader. Y Rader precisamente llamaba a la policía, mandaba cartas a los medios de comunicación diciendo el asesino sigue estando libre. Y al final, aunque ese instinto ya no lo tenía, era muy mayor ya, cuando fue detenido finalmente, pero tenía que seguir cometiendo esos crímenes precisamente para conservar esa fama, para seguir llamando la atención, de decir, bueno, todavía no habéis cogido a este asesino en serie. Él se sintió feliz cuando fue noticia a nivel nacional en Estados Unidos. Es decir, que fuera noticia en su pueblo porque se cometían crímenes, a eso no le ha llamado la atención. Él se sintió plenamente realizado cuando fue noticia en todos los medios de comunicación a nivel nacional en todos los Estados Unidos. Fue cuando realmente él se sintió satisfecho y se sintió también obligado a partir de ese momento a mantener esa fama que ya había adquirido. Durante 30 años Rader fue dejando pistas sobre sus crímenes, fue dejando cabos sueltos en forma de cartas donde explicaba detalles importantes.
¿Qué hizo a sus víctimas? ¿De qué armas se sirvió? ¿Cuándo sucedió? Y sobre todo, ¿por qué no podía parar? La correspondencia fue intermitente, pero siempre al mismo destinatario, el periódico Wichita Eagle. Necesitaba sentirse importante, una celebrity del mal podríamos denominarle. Rader aparentaba no ser un monstruo, pero era solo eso, una apariencia. Varios psiquiatras y psicólogos del caso examinaron a Dennis una vez arrestado y todos llegaron a la misma conclusión: satisfacción sexual. La doctora en medicina legal y forense Marimar Robledo nos pone en situación. Bueno, pues la satisfacción sexual que encontraba este individuo era porque, mira, hay un tipo de, se puede denominar trastorno, que son las parafilias. Las parafilias son lo que en psicología se denominan a esos gustos sexuales extraños que tienen muchísimas personas. ¿Qué ocurre? Que mientras eso no se convierte en un delito o incluso no lo llevan a cabo, bueno, pues no ocurre nada. En este caso, pues posiblemente la satisfacción sexual que encontraba, como ocurre en este tipo de asesinos, porque incluso se sabe que en algún caso se masturbaba en la escena del crimen, suele ser generalmente en el momento de acabar con la vida de sus víctimas y en el momento de producirles ese miedo y ver que la vida se les está escapando. Ahí es donde encuentran generalmente la satisfacción y posiblemente en este individuo sería así. Aquella personalidad narcisista, egocéntrica, con una autoestima dominante y controladora, generó en Rader una nueva visión del crimen. Proyectos, como él denominaba los asesinatos, parecían ejecutados como si fuesen un trabajo normal y corriente. Bueno, pues Dennis L. Rader denominaba proyectos a sus crímenes porque además los llevaba a cabo de una forma muy planificada, por lo tanto para él eran como digamos, un proyecto profesional. Él había hecho, de hecho, para él esto era una necesidad. No empatizaba en absoluto con sus víctimas porque esto es normal, aunque fíjate que hay algunos aspectos que podrían hacernos pensar que sí. Por ejemplo, en una de sus víctimas que se encontraba molesto por una lesión que tenía y le colocó una almohada. Esto puede hacer pensar, bueno, pues es que sí que empatizaba. No, en absoluto. Eran proyectos porque para él los llevaba a cabo de una forma planificada y tenía muy claro cómo iba a acabar con sus vidas y lo que iba a hacer posteriormente, ¿no? La doctora Robledo lo tiene claro. Rader no sufría por sus víctimas, no empatizaba con ellas. Más bien todo lo contrario. Disfrutaba impartiendo dolor ajeno. Le excitaba la mera idea de eyacular mientras arrebataba el último aliento a su proyecto. Entonces, ¿eso que usted llama proyectos eran también fantasías sexuales? Golpes potenciales. En mi mundo los llamaba así. Proyectos, golpes. Ya. ¿Y por qué planeaba estos golpes potenciales? ¿Era para satisfacer algún interés sexual o...? Sí, señoría. Tenía muchos. Solo que si uno no funcionaba, simplemente me iba a otro. Está hablando con el periódico Wichita Eagle. Deje su mensaje después de la señal. Hola, soy BTK. ¿Se acuerdan de mí? Me parece que no, y eso no me gusta. Está bien. No me dejan otra opción. Voy a volver a matar a una mujer y a sus 3 hijos, esta vez. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en los periódicos? Habían pasado 3 años desde su último asesinato. Rader necesitaba matar, pero lo que deseaba por encima de todo era que se hablara de él. Buscaba atención mediática. La escena del crimen resultó dantesca. Así se sucedieron los hechos. Tus hijos son muy guapos, Nancy. ¡Ay, no los toques, cabronazo! ¡Déjalos en paz! Me gustaría, ¿sabes? Pero es superior a mí. Por favor, déjales ir. Desnúdate. De tus hijos me encargo más tarde. No, por favor. Desnúdate. ¡Socorro! ¡Cállate! Eres muy suave, Nancy. ¿Sabes? Gracias a vuestra muerte, me voy a convertir en uno de los asesinos más famosos de los Estados Unidos. Y eso que los hemos tenido muy buenos. La escena siguió transcurriendo de modo parecido a las otras veces, con esa machaconería repetitiva que caracteriza al asesino en serie. Mató a Nancy y se masturbó sobre ella delante de los niños. ¿Quién sabe? Quizás en su cabeza se veía como un original maestro de ceremonias, pero hasta el espectáculo más ensayado tiene siempre un enemigo mortal. El factor sorpresa. BTK no se esperaba este golpe de realidad.
Durante un instante, el psicópata, el frío asesino en serie, perdió el control de la situación por el timbre de un teléfono. Fue el tiempo suficiente para que los niños huyeran. Atravesaron el comedor y se encerraron en la cocina. No hagas ruido. Voy a llamar a la policía. Os voy a atrapar, niños. Os voy a llevar con vuestra mamá. ¿Emergencias, dígame? Hay un asesino en mi casa. Ha matado a mi mamá. Vengan rápido. Y la furia de Rader estalló. ¡Abrid! ¡Abrid la puerta, niñatos! ¡Voy a mataros! ¡Abrid! Pero ya era demasiado tarde para los planes del asesino. ¡Mierda! Rader huyó y los niños vivieron. A los pocos días, la prensa recibió una carta explicando por qué no mató a estos niños. Tuvieron suerte, explicaba. Una llamada telefónica los salvó. Iba a matarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza. Después iba a colgar a la niña. Ah, Dios mío, qué bonito alivio sexual habría sido. Desde aquel día y hasta enero de 1991, BTK mató a otras 4 mujeres a las que les hizo exactamente lo mismo. Y con cada crimen enviaba un aviso en forma de carta e incluso realizaba una llamada telefónica desde una cabina. A pesar de las pistas que iba ofreciendo Rader, nadie daba con su paradero. Necesitaba atención mediática, que se hablase de él sin parar, y al no tenerla, le entraba ese gusanillo, como él decía, y mataba de nuevo. Pasaron los años y los crímenes dejaron de sucederse. Ya no había ninguna noticia sobre el famoso asesino BTK. Así que este decidió reaparecer en marzo de 2004, escribiendo una nueva misiva al periódico The Wichita Eagle. En el remite figuraba el nombre de Bill Thomas Killman, y dentro del sobre había una carta escrita de su puño y letra, además de unas fotocopias de carné de conducir de una mujer y 3 fotografías del cadáver de esta. El carné y las fotografías pertenecían a su última víctima, Vicky Begerle, asesinada 18 años antes. En la carta, Dennis volvía a reivindicar esa autoría del crimen. Esta nueva pista hizo que la policía se volviese a poner en marcha rescatando la famosa grabación telefónica para analizar de nuevo su voz. Se pidió la ayuda de un experto en perfiles criminales y se empezó a difundir en todos los medios nacionales la historia de este asesino. El sueño de BTK de hacerse famoso se estaba haciendo realidad. Gracias a las pistas que Rader les fue enviando, los investigadores descubrieron que el archivo de Word que se incluía en ese CD pertenecía a un tal Dennis. Además, establecieron una relación entre el asesino y una iglesia luterana. Ya habían dado con su paradero, pero necesitaban más indicios. Aunque los análisis de ADN no apuntaban a Dennis, la policía decidió, digámoslo así, utilizar a la hija de BTK para comparar las muestras. La joven asistía a la universidad y el requisito era precisamente ese, un análisis genético. Así que la policía parecía tenerlo en bandeja. Por fin habían dado con el asesino. La joven era sin lugar a dudas su hija. Con esta información, el 25 de febrero de 2005, 30 años después de su primer crimen, el de los Otero, Dennis L. Rader fue arrestado e interrogado durante más de 30 horas. Algo además que me llama poderosamente la atención es que el asesino se sentía eufórico. Quería contarles todo lo sucedido. Tal fue la precisión de su testimonio que incluso durante el juicio llegó a perturbar a los presentes debido a esos minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Rader se sentía orgulloso de autodefinirse el asesino BTK. De hecho, no dudó en declararse culpable de los 10 crímenes. Finalmente, el tribunal lo condenó a 10 cadenas perpetuas consecutivas, que sumadas hacen un total de 175 años en prisión. En 2005, Dennis L. Rader se libró de la pena capital que ya se contemplaba en el estado de Kansas, Estados Unidos, porque sus crímenes se habían consumado antes de su entrada en vigor. Actualmente, Dennis L. Rader tiene 71 años. Pasará el resto de sus días entre las paredes del penal de máxima seguridad del Dorado.
negra y criminal.